Ok, entonces tenemos acá el tema de correlación, causalidad y confusión. Este título hace alusión a un artículo publicado por Nick Barrowman en el 2015 en el New Atlantis, dada la controversia creada en torno a este tópico en la comunidad de data scientists. Y vamos a decir que en este apartado yo no pretendo indagar sobre los aspectos básicos concernientes a causalidad o correlación, sino simplemente enfocarlo desde esta perspectiva. Entonces, sin embargo, vamos a repasar brevemente. Tenemos que la correlación, en primer lugar, dados dos vectores, X y Y, vamos a decir un espacio multidimensional, llamémoslo A, que se define en R, vamos a decir R2, R3 o Rn, donde sea, se denomina coeficiente de correlación, acá denotado como ρ sub XY, a una métrica que cuantifica la relación estadística entre estas variables, como bien sabemos, y que este coeficiente oscila en el intervalo menos 1,1. Por otra parte, tenemos que el concepto de causalidad. Dados dos vectores, X, Y, el efecto causal de X es la diferencia en el resultado en Y que tendría lugar si se pudiese efectuar un experimento en el cual se produce un cambio en X. Entonces, dicho esto, tenemos obviamente que correlación no implica causalidad y viceversa. En este sentido, supongamos que, dados los vectores X y y que existe un coeficiente de correlación significativo, tenemos que para que esta relación pueda ser considerada como causal, se deben realizar diferentes test estadísticos, como ustedes ya conocerán, por ejemplo, el test de Granger. Desde esta perspectiva de Data Science, tenemos los DGA, Transfer Entropy Approach donde tenemos que se deben avalar los siguientes criterios. X y Y deben variar conjuntamente, la relación debe ser plausible, la causa debe preceder el efecto en el tiempo y la relación no debe tener carácter espurio, es decir, no debe atribuirse a una tercera variable. Entonces, ¿cómo podemos tratar este tópico bajo el paraguas de Big Data? Bueno, este dilema de correlación y causalidad a simple vista podría parecer, vamos a decir, una cuestión simple. Sin embargo, considerando la ingente cantidad de información que se genera diariamente, no lo es. Nosotros tenemos que estamos en un mundo donde se observa información en tiempo real producida por segundos, por Flick, que es como ahora se llama en las redes sociales, a la mínima unidad de segundo. ¿Cómo resultaría tan simple establecer la causalidad o cuáles problemas de investigación nosotros podríamos dejar de responder si nos aferramos a una u otra regla? En este sentido, se encuentran en la literatura opiniones polarizadas o opiniones, vamos a decir, híbridas. Por ejemplo, este señor, Anderson, en el año 2008, escribió este documento, The End of Theory, The Data Deluge Makes the Scientific Method Obsolete. Él decía que los petabytes de información que se generan, o sea, una cantidad inmensa de información, nos permiten aseverar que la correlación es más que suficiente. O sea, él decía, olvídense de la taxonomía, de la ontología, de la psicología. ¿Quién sabe lo que la gente hace o por qué lo hace? O sea, el punto es que simplemente lo hace y nosotros podemos rastrear y medir este comportamiento con, vamos a decir, de manera bastante acertada, con suficiente cantidad de datos. Él decía como que los números hablan por sí mismos. En ese sentido, él señalaba que la correlación, vamos a decir, excede la causalidad en términos del potencial que tiene y que la ciencia puede avanzar
generalizar sin necesidad de tantas, vamos a decir, en base a la data, haciendo alusión como que a la data podría ser, que la data puede ser suficiente. No obstante, ¿qué sucede? A él se le cae esa teoría por un famoso puzzle de causalidad que tenemos, que es la paradoja de Simpson, del año 1951, que nos dice que es posible observar una tendencia en un conjunto agregado de datos. No obstante, esta tendencia desaparece cuando se evalúa la muestra a nivel de subconjuntos. O sea, acá yo podría enfrentarme con un cambio en el sentido de una asociación entre dos variables cuando se controla por el efecto de una tercera variable. Acá les pongo este ejemplo de una fuente externa que se trata de un problema que se hizo famoso de la discriminación de género en la Universidad de Berkeley en el año 1973. El problema fue que una joven que fue rechazada puso una demanda por discriminación contra las mujeres que habían solicitado su ingreso en la universidad. Sin embargo, si ustedes se fijan acá, en el cuadro de la derecha tenemos el porcentaje de hombres y mujeres admitidos y aceptados. Sin embargo, cuando se analizan los datos por departamento de manera individual, se demuestra que en ningún caso existía un sesgo contra las mujeres. De hecho, la mayoría de los departamentos analizados habían presentado un pequeño, vamos a decir, un pequeño sesgo significativo a favor de las mujeres. Es decir, acá yo estoy controlando por una tercera variable que viene siendo el departamento y veo que hay un cambio en la tendencia. Entonces, en ese sentido, vamos a decir que yo puedo dirigirme a conclusiones equivocadas si me aferro solamente a, vamos a decir, si no analizo correctamente los datos. De hecho, hay toda una rama que se dedica de Data Science, que se dedica a este tema de visualización de datos. Siendo la moraleja acá, que es fácil trasladar las conclusiones equivocadas. Solo es cuestión de encontrar la manera adecuada de mostrar los datos. Se deben analizar las relaciones causales presentes. Hay un trabajo del 2014 de Judea Pearl, un famoso data scientist, quien demuestra que en las circunstancias en que se presentan problemas tipo paradoja de Simpson, es posible especificar un Direct Acyclic Graph, o sea, un DAG, que es básicamente un diagrama, no me voy a meter mucho ahí, que tiene nodos y donde la idea viene siendo que para cada vértice, o sea, que para cada línea que yo dibuje, se va a un vértice. Entonces, no se llegan como dos flechas a un mismo nodo. O sea, en términos de un ordenamiento, o sea, es un diagrama en el cual existe un ordenamiento en términos topológicos. Dígase que si, por ejemplo, yo tengo un punto U o sea, si yo voy de un vértice que llamemos U a un vértice B, entonces el vértice U es estrictamente mayor que el vértice B. ¿De acuerdo? Entonces, este autor, Judea Pearl, señala que se pueden emplear otros métodos gráficos de análisis de causalidad, además del DAG, como por ejemplo el Transfer Entropy, pero ya esto escapa del alcance de este curso, para establecer si se requiere una muestra segmentada o una muestra agregada. Tenemos otro caso. Este documento, The Causal Effects of Education on Earnings, que probablemente muchos de ustedes lo conozcan, de este autor Carr de 1999, que dice que un mayor nivel de especialización o educación está correlacionado con mayores ingresos. Ahora bien, el autor destaca que en ausencia de evidencia experimental, resulta difícil establecer si una mayor percepción de ingresos por parte de los individuos con cierto nivel de educación está causada por dicha especialización
o si los individuos con capacidad de devengar mayores ingresos han decidido tener un mayor grado de especialización. Entonces, acá surgen las preguntas. ¿Los mayores ingresos producen una mejor educación? ¿O una mejor educación proporciona mejores oportunidades de devengar ingresos más elevados? La verdad, esto no lo sabemos, pero podemos hacer predicciones en base a esta relación. Y aquí entra la importancia de la correlación en este caso. Si bien el tema de la causalidad y la correlación sigue siendo un dilema, vamos a decir, un poco intenso en esta comunidad de data scientists, eh, lo que se estila es que se apele a una o a la otra en función de las necesidades del investigador. Yo tengo que las correlaciones son apropiadas para llevar a cabo predicciones. Acá, por ejemplo, hay un caso muy gracioso que fue con uno de los primeros que yo me topé cuando empecé a hacer cuando empecé a trabajar con esto. Yo estaba haciendo unos modelos de turismo, de llegada de turistas a la República Dominicana, y el algoritmo de selección de palabras de Google Correlates me señalaba en varios casos que una de las variables relevantes era, por ejemplo, la dieta keto o, o el consumo de recetas, o sea, o la elaboración de recetas utilizando pechuga de pollo o ese tipo de cosas. Entonces, esas son obviamente correlaciones espurias, que si no se controlan por una tercera variable, tú no puedes establecer un vínculo, pero tú te das cuenta que probablemente tenga sentido por el hecho, y realmente era una correlación sumamente alta con la llegada de turistas al país. Eh, que, por ejemplo, si una persona decide, si viene de vacaciones a la playa, quiere ponerse a dieta, quiere lucir bien para la playa y eso, entonces ahí tiene eso. Eh, Sin embargo, por otra parte, tenemos el tema de la causalidad, que más bien se emplea para estudiar relaciones subyacentes y ya para, a través de esas relaciones, yo poder tomar decisiones. ¿Cuál sería una situación, vamos a decir, ideal, entre comillas, porque no voy a tener ninguna situación ideal? Sería un escenario en que se complementen ambas relaciones, obviamente de acuerdo a las necesidades del investigador, y tratar de visualizar el problema o la pregunta de investigación a nivel de diferentes cuadrantes, o sea, no casarme ni con una ni con la otra. Bien, entonces, veo que ya nos queda un poco tiempo, voy a tratar de abordar esto un poco más rápido, que viene siendo la última parte de la presentación ya, es el tema de los debates éticos y el Big Data. Eh, Acá tengo esta frase de esta película: "The most valuable commodity I know is information", lo cual es cierto. Hay gente que ha llegado a decir que la información viene siendo el nuevo petróleo, por ejemplo. Entonces, yo tengo acá que vamos a decir cuáles son los planteamientos éticos que surgen con toda esta información, hasta dónde se puede llegar. Bueno, tengo contexto. ¿Cuál es la finalidad de los datos que se están utilizando, perdón? El consentimiento y elección por parte de los usuarios. La sustancia, es decir, si las fuentes de información que se están seleccionando son apropiadas. Y la responsabilidad con relación a posibles errores. En este sentido, cada vez más compañías están contratando, vamos a decir, un personal, un staff dedicado a este tipo de asuntos éticos, principalmente estas compañías que se encargan de manejar y tratar con esta data. Sin embargo, se debe tomar en cuenta, si se fijan en el panel derecho, todos estos cuadrantes de protección al usuario, o sea, la privacidad, la seguridad, el impacto que puede tener en las personas y el sesgo, que viene siendo uno de los más difíciles, o sea, uno de los temas
con los que resulta más difícil de lidiar. Por ejemplo, la idea acá viene siendo que se reduzca el sesgo de la información que se observa para, o sea, a fin de poder monitorear de manera óptima los patrones de comportamiento. En otras palabras, si se miran las predicciones y las recomendaciones que se están haciendo en función de un sistema y se inspeccionan los resultados, puede que estén sesgados. O sea, en ese sentido, se debe, vamos a decir, llevar un monitoreo sobre los sistemas que se están creando, la información que se está manejando. Hay un caso popular de Amazon que descubrió que su sistema tenía un sesgo para la contratación de mujeres, por ejemplo. Por otra parte, cabe señalar que el uso de grandes conjuntos de datos puede suponer conflictos morales, obviamente por el tipo de información que maneja, de carácter muy sensible, así como las decisiones que se toman a través de la misma. En el caso del uso de Big Data, por ejemplo, en el tema de seguridad nacional, realmente sería algo que ayudaría a la disminución del índice de criminalidad, puesto que las técnicas vistas, o sea, las técnicas disponibles bajo este paraguas ayudan a los cuerpos de seguridad en sus tareas para rastrear criminales y evitar que ocurran crímenes. Sin embargo, su uso indiscriminado puede suponer una ruptura con la confidencialidad de la información. Por otra parte, por ejemplo, en el escenario de la política, se puede apreciar cómo el Big Data ha sido utilizado para manipular a un sector importante de la población, planteando la cuestión de que si realmente se pueden hackear unas elecciones, o sea, llegando a ese extremo. Aquí el uso del Big Data para ese fin colisiona con lo que se podría considerar como un uso moral de ese tipo de información, teniendo en cuenta, vamos a decir, el éxito, entre comillas, que publicó en campañas polémicas, como por ejemplo el Brexit y la elección de Donald Trump, donde la compañía Cambridge Analytics llegó a atribuirse que el éxito de la campaña de Donald Trump se debía a ellos. Entonces, ese es, vamos a decir, el ejemplo, tal vez muchos de ustedes ya hayan visto ese documental. Ese es uno de los ejemplos más claros de abuso de la información. Entonces, acá esta frase me gusta mucho porque recoge de manera muy sencilla lo que uno debería preguntarse cuando está utilizando esta información. Cada vez es más frecuente que las compañías contraten equipos encargados de cuestiones éticas. Una vez iniciado un proyecto basado en grandes conjuntos de datos, resulta justo preguntarse cómo luciría esta información publicada en la portada de un diario importante, como por ejemplo el New York Times. ¿Dañaría la reputación de una compañía o de personas? Si la respuesta es afirmativa, entonces se debe hacer mejor la tarea. Esto es de Josh Bersin, The Ethics of People Analytics y Artificial Intelligence in the Workplace. Bien, hasta acá llegamos. Muchísimas gracias a todos por su atención, por sus preguntas y nada, quedo a la orden. Gracias, Lizeth. Estuvo muy interesante y en realidad felicitarlos por el trabajo que han estado haciendo. Devolviéndome un poco a la parte intermedia de la presentación, cuando hablaban un poco del uso de la información de Google Trends y otras fuentes de información para la construcción de los indicadores adelantados, en realidad ahí las preguntas son dos muy puntuales. Primero, si han evaluado, obviamente aquí tenemos una limitación en términos de disponibilidad de datos, porque son datos que hasta hace un año y medio, no teníamos series tan extensas, pero ahora la disponibilidad de datos diarios nos permiten pues ir construyendo esa historia, digamos, día a día. Entonces, la primera pregunta es si ustedes han utilizado este indicador diario que tienen como para que se convierta en un indicador en tiempo real o adelantado de los movimientos que tiene la IMAE, ¿verdad? Todos sabemos un poco los rezagos en términos de construcción que tienen los indicadores mensuales en los bancos centrales.
y esta información pues evidentemente le da ese punto a favor de esa disponibilidad de información en tiempo real. Y la segunda tiene que ver a la hora de construir un indicador adelantado, generalmente el procedimiento del método tradicional implica tratar de analizarlos con movimientos de las variables que uno cree que son adelantadas con respecto a un punto de referencia de un ciclo en particular, digamos en este caso de un indicador mensual o trimestral. Y en base a los adelantos o los rezagos que uno defina o identifique, pues podría clasificarlos en adelantados o rezagados y con base en eso construir ese indicador líder. Más o menos un poco viendo las variables que mostrabas en la slide, me queda un poco tal vez la inquietud de cómo seleccionan esas variables, porque efectivamente son variables que pueden estar determinando el consumo de ciertos hogares que tienen ciertas características. Entonces, simplemente un poco la curiosidad en esa línea de cómo identificaron esas variables como adelantadas o contractivas. Muchas gracias y nuevamente felicidades por el trabajo. Sí, Carlos, ¿verdad? Disculpa. Correcto, sí. Déjame tratar de rescatar poco a poco lo que preguntas. Bien. En la primera pregunta que haces, señalas que no tenemos esta información de manera diaria. Ciertamente, la métrica a la cual deseas, vamos a decir, mapear este efecto, se encuentra disponible de manera mensual, pero esta información que utilizamos como explicativa sí está disponible de manera diaria en Google Trends, por ejemplo, y mucha de la información que se está empleando acá también. Es interesante que hagas alusión al proceso de selección de variables, porque es algo que se ha ido haciendo, vamos a decir, en función de distintos criterios. En primer lugar, obviamente tienes el criterio de investigador. En segundo lugar, tienes lo que sugiere la literatura empírica. Y en tercer lugar, tienes lo que tus modelos de clasificación pueden sugerir. Entonces, vamos a decir que si juntamos todo eso, logramos construir una base de datos que de hecho es algo que ha ido cambiando a través del tiempo, porque, por ejemplo, si no sé de qué país eres, Carlos. Gracias, Lizeth, de Costa Rica. De Costa Rica, sí. No sé en qué mes se reportó en Costa Rica el primer caso de COVID-19. Igual Por ejemplo, acá, en marzo del año pasado, igual, estamos básicamente en la igual misma que, línea, sí. Nada más, igual que acá. perdón, Lizeth, nada más para aclarar un poco la primera parte. Más bien lo que Sí. apuntaba es que ahora que tenemos información diaria y viendo un poco el indicador compuesto, más bien es cómo han contrastado esa evolución o esa señal que les da con lo que el IMAE les viene mostrando. Viene siendo como una información complementaria que de hecho ha ido muy en línea con lo que sugiere el IMAE o lo que sugiere, vamos a decir, no solamente el IMAE, porque ya acá tienes que mirar información en diferentes, a nivel de distintas dimensiones, considerando que el IMAE es una métrica de carácter mensual. Acá, por ejemplo, lo comparamos con información de sistema de pagos, con información de recaudaciones de la Dirección de Impuestos Internos. Todo esto entra en juego considerando la frecuencia que tiene el IMAE. Y de hecho, sí se logra establecer, vamos a decir, esa relación de conmovimiento o de que viene, ya que esto está de manera diaria, de que viene adelantando en cierto modo el patrón de comportamiento que tú esperarías o la trayectoria que tú esperarías que visualizar en la dinámica económica agregada. No sé si con eso más o menos te respondo. No, perfecto. Muchísimas gracias, Lizeth. Gracias a ti.